Ministerios Internacional Sendas de Gracia presenta La Voz del Evangelio con el pastor Corny Sánchez. Sean todos bienvenidos. Dios le bendiga a todos. Una vez más queremos hacer nuestra segunda entrega acerca de el tópico que hemos estado compartiendo con ustedes acerca de no amemos al mundo, o más bien no améis al mundo. Es un mandamiento, decíamos en la primera entrega, es un mandamiento exclusivamente para la iglesia. Obviamente a un mundano usted no le puede pedir eso. Dios le pedirá eso y le va a ordenar eso a su pueblo. Recuerde que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios está hecha debidamente y exclusivamente para los creyentes. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que le aman, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, no hay tal cosa como pretender evadir la palabra de Dios, el consejo de Dios, rechazar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios ha sido debidamente escrita e inspirada para que el pueblo de Dios sea guiado a través de ella. Hablábamos acerca de que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Enumeramos varias citas bíblicas para hacer referencia a qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo. Y vimos que en primer plano la Biblia habla acerca de la creación física, atribuyendo a que Dios está especificando en Juan capítulo 1 versículo 10 a que el mundo fue hecho por él. Número 2, también habla del mundo cuando se refiere a los que están lejos de Dios. Y número 3, hablábamos acerca de la esfera de maldad. El mundo es estipulado, es enfatizado en la Biblia como una esfera en la cual se promueve la maldad. Y una de las citas bíblicas que nosotros usamos para entrar en tópico es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, donde Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos da una orden y nos dice que no amemos al mundo. Él no nos está diciendo otra cosa más que especificarnos en este pasaje el hecho de que no debemos. Es una orden, no es algo que opcionalmente nosotros vamos a hacer. Si hay algo que califica a un cristiano nacido de nuevo es que él no tiene inclinación por las cosas del mundo. Y si en algún momento su carne, su naturaleza, su viejo hombre le lleva a tener cierta inclinación a las cosas que el mundo promueve, su nueva naturaleza le hará ver que eso es algo que Dios de maneras precisas Dios descarta en la vida de un cristiano. No debe haber ninguna empatía entre un cristiano y el mundo. No puede haber ningún tipo de relación entre un cristiano y el mundo. Esta es una enseñanza que por lo general en los tiempos en que estamos viviendo, usted no la va a ver, no la va a escuchar de manera frecuente, porque hoy en día la mayoría de los predicadores se han prestado con la finalidad de hablar cualquier otra cosa excepto la palabra de Dios. Y hoy en día no se habla acerca del arrepentimiento, hoy en día no se habla acerca del nuevo nacimiento, hoy en día no se habla acerca de la regeneración, hoy en día no se predica ni se enseña acerca de estas cosas, excepto algunos predicadores, los cuales por el momento, hasta hoy, siguen teniendo temor a Dios y respeto por la palabra de Dios, honran los mandamientos de Dios y los dan a conocer a su pueblo. Hablábamos acerca de Juan, capítulo 8, versículo 23, le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y hablábamos acerca de algunos elementos, algunos elementos los cuales conforman el mundo actual en el que vivimos, el cosmo, así se le llama también en el lenguaje moderno, el cosmo, el cosmopolitan en el que vivimos. Existen algunos elementos los cuales conforman el mundo actual y hablábamos acerca de
el sistema político, hablábamos acerca del sistema económico, hablábamos acerca del sistema judicial y hablábamos también acerca del sistema educativo. Entonces, todos esos sistemas confluyen uno con otros. El sistema político no puede dejar a un lado el sistema educativo. Por el contrario, todo gobierno está llamado a promover la educación. Todo gobierno busca cómo traer una estabilidad en el aspecto económico. Todo gobierno busca cómo establecer parámetros judiciales, los cuales puedan servir de apoyo a la seguridad, al sistema, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que confluyen y que conforman a lo que es concerniente al mundo en que vivimos en la actualidad. Entonces, cuando afirmamos que vivimos en el mundo, queremos decir que vivimos entre los que se han alejado de Dios. Según el plan de Dios, es necesario que los fieles ejerzan una influencia positiva sobre el mundo. No negativa, positiva. O sea, nosotros cada día debemos ser un ente de alto relieve frente a los que viven con tal de complacer al mundo. Es por esto que Jesús dijo: lo que he oído de Dios, esto hablo al mundo. No es posible que nosotros, en nuestra calidad de cristianos, seamos cristianos y estemos como la lámpara que está debajo del almud. Por el contrario, si usted es una persona creyente, usted está llamado a resplandecer. Dios nos ha llamado a resplandecer y Dios nos ha llamado a ser sal. De hecho, la palabra de Dios dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Nosotros jugamos un papel interesante en medio del mundo en el que estamos viviendo. Si nosotros no asumimos nuestro papel como verdaderos y auténticos cristianos, y en vez de hacer esto, lo que hacemos es que nos congraciamos con las cosas que el mundo suele hacer todos los días, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Entonces tiene que haber un marco de diferencia, tiene que haber un referente, tiene que haber una línea de separación entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano siempre se ha de visualizar. ¿De qué manera? Él nunca asumirá el consejo de Dios para aplicarlo a su vida diaria. Por el contrario, todo aquel que es creyente, aparte de que ha sido nacido de nuevo, aparte de que ha sido regenerado, él procurará caminar sobre los estándares que Dios ha señalado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Nosotros estamos llamados a ser una luz resplandeciente. Estamos llamados a resplandecer. Pero desafortunadamente no se habla nada de eso hoy en día, porque hoy en día solo buscamos escuchar lo que nosotros queremos oír, y muchos predicadores solo buscan traer mucho mundo a la iglesia. Mucho mundo a la iglesia. Y vemos a la iglesia atrapada buscando todo aquello que el mundo promueve allá afuera, y entonces no hay un marco que pueda diferenciar a un cristiano de un no cristiano, porque vemos a los cristianos correr tras las cosas que promueve el mundo de la misma manera en que corre aquel que no es cristiano. Entonces, también es necesario que los apóstoles vivieran en el mundo, o sea, entre los incrédulos. Porque es muy importante nosotros vivir anclados y en medio de un círculo de cristianos hasta que nos toca experimentar la ardua tarea de vivir en medio de un grupo de personas, dígase compañeros de trabajo, dígase compañeros de estudios, dígase compañeros o vecinos en la colonia, el barrio y en la zona en la que usted vive. Usted será un marco de referencia donde quiera que usted vaya. Usted siempre deberá ser una luz que brilla.
Porque de lo contrario, entonces Cristo no va a ser visualizado en usted. Algunos religiosos hacen voto de clausura, una práctica que contradice el plan de Dios para salvar a los perdidos. La palabra clausura se refiere al recinto interior de un convento, donde no pueden entrar personas de distinto sexo de los religiosos que en él moran. Eso está contenido a través del diccionario Manual Sospena. Entonces, estos religiosos se obligan a no salir de dicho recinto y algunos también hacen voto de silencio. De esta manera dejan de ejercer una influencia sobre el mundo. No viven en el mundo como Jesús y los primeros discípulos, ni tampoco hablan al mundo, hermanos. Ayer hablaba con un hermano y me decía, yo solo estoy leyendo y guardo silencio porque Dios me mandó a guardar silencio. Hay que ver cuál es la finalidad o el propósito de ese silencio que Dios le ha mandado a hacer a ese hermano. Pero yo creo que estamos viviendo una época, estamos viviendo un tiempo en que nosotros debemos hurgar y profundizar en la palabra de Dios, conocer plenamente cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado y procurar en el Espíritu aplicarlo en nuestra vida diaria, vivir conforme a ello y difundirlo al mundo, anunciarlo a todo el mundo, que todo el mundo entienda y conozca cuál es la voluntad de Dios para con el hombre de acuerdo a su naturaleza caída. Que todos nosotros nos levantemos y que dejemos de vivir una doble vida. Que ya dejemos de vivir una vida en la que continuamente seguimos jugando al cristiano, simulando algo que realmente no somos. Porque si bien es cierto, queremos asumir y atribuir un papel que ni siquiera nos corresponde. Porque usted no puede promoverse como cristiano cuando realmente usted no ha sido nacido de nuevo. Usted no puede promoverse como cristiano cuando usted sabe que realmente no es cristiano. Porque los que son amigos del mundo han sido constituidos enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Y usted quiere venderse como el auténtico y fiel cristiano. Nuestra vida como cristiano será probada en todas las esferas en las que nosotros nos desenvolvamos y en todas las esferas en las que nosotros nos encontremos. No existe tal cosa como decir soy cristiano y sigo viviendo, bailando la Macarena y haciendo cualquier cosa que el hombre común mundano, según su naturaleza caída, suele hacer todos los días. Y es muy probable que esta palabra a un mundano que se desvive por el mundo no le haga ningún tipo de efecto. Pero si usted es cristiano y ha estado viviendo una doble vida, es tiempo de que usted se levante, porque este mensaje es para usted. Está siendo dirigido a usted que ha querido vivir un engaño, aparentando, viviendo una vida de apariencia, cuando realmente usted no ha sido nacido de nuevo. Es importante que nazca de nuevo. Y ese ángulo, ese espacio de Jesús frente a Nicodemo es interesante. Estamos hablando de una persona que se vende como un religioso. Y según dicen los exegetas, que podía ser el hombre más religioso de ese momento. En cambio, Dios le dice que él necesita nacer de nuevo. Y hoy en día nosotros no queremos hablar de eso. A diferencia de que Cristo fue capaz de afrontar y confrontar al religioso más grande de esa época en todo Israel y decirle, eres maestro de todo Israel y no sabes lo que implica nacer de nuevo. Entonces, hermanos, o seguimos viviendo una vida de apariencia o nos levantamos y empezamos entonces a asumir la verdadera vida cristiana que Dios enfatiza en las Sagradas Escrituras. Dejemos ya de seguir este juego
y asumamos de una vez y por todas una vida cristiana en la que nosotros estemos listos y dispuestos a ser probados en todas las esferas donde nosotros nos toca vivir. Usted será probado como cristiano en su trabajo, será probado como cristiano en su hogar, en su matrimonio y en todas las áreas en donde usted se encuentre. Usted tendrá que dar testimonio de que realmente ha sido lavado con la sangre de Cristo, regenerado, nacido de nuevo, para entonces figurar en la lista de los cristianos. Entonces, cuando afirmamos que no somos del mundo, queremos decir que no participamos en los hábitos pecaminosos que caracterizan a los que no obedecen a Dios. ¿Con qué calidad lo vamos a expresar? ¿De qué manera lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a difundir? Si realmente cuando se para un cristiano al lado de uno cristiano, a veces ni siquiera se puede distinguir, porque son la misma cosa. No ha habido una línea de separación en la que usted sea capaz de brillar, no por su propia luz, sino a través de la luz de Jesucristo. Entonces, a los apóstoles, ¿saben lo que le dijo Jesús? Se lo dijo en varias ocasiones. En varias ocasiones le dijo: ustedes no son de este mundo. Ustedes no son de este mundo. Una, porque en su naturaleza actual ya el mundo no puede someterlos a ellos a su esclavitud. Y por otro lado, como usted no es de este mundo, entonces usted no está llamado a promover las cosas del mundo. Y no solamente hablo de promover tomando notas y dibujando en una pancarta y a través de un dibujo y comenzar a promoverlo por las calles. No, no, no. A través de su vida y su conducta diaria. Porque el mundo se promueve a través de la conducta del hombre. El mundo no se promueve por sí mismo. Él necesita de alguien más. Él necesita el medio artístico. Él necesita la política. Él necesita el sector económico. Él necesita cualquier medio para difundir la maldad que hay en su esfera. Y usted, con sus ojos oscuros, no ha sido capaz de visualizar la manera en cómo el mundo suele engañarnos todos los días. Nos engaña con sus manipulaciones. Nos engaña con sus tergiversaciones. Nos engaña a través de sus mensajes subliminales. Nos engaña a través de cualquier área. Engaña a nuestros hijos. Usted tiene sus hijos y no sabe ni siquiera qué ven sus hijos a través de la televisión o el internet. Porque estamos en la era moderna y no es posible que yo, teniendo a mis hijos, no le pueda facilitar una tablet o no le pueda facilitar el internet o no le pueda facilitar cualquier cosa en la que él se pueda entretener. Cuidado con lo que sus hijos están entreteniendo. Observe y tome en consideración los entretenimientos con los cuales sus hijos se están entreteniendo. Porque en vez de ser un entretenimiento, ese entretenimiento puede llevar a su hijo a cometer las infracciones más perjudiciales de las que usted pueda entender. Entonces ellos buscan todos los medios con tal de ¿qué? Con tal de que la sociedad cada día busque torcerse más. Entonces tengo algo aquí importante que debemos nosotros considerar, y es el hecho de que no debemos conformarnos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios, porque si estás atrapado según el molde
que el mundo te quiere dar, entonces siempre estarás dispuesto y sujeto a hacer lo que el mundo quiere que haga. Entonces, el mundo nos quiere conformar a través de sus modas y de sus prácticas pecaminosas. Vivimos en un mundo en que la mayoría busca incansablemente nuestra conformidad. El mundo quiere que nosotros seamos como ellos lo han ideado. Y se lo decía en la primera entrega. El mundo quiere que sus hijos sean como una Miley Cyrus. El mundo quiere que sus hijos sean como cualquier artista o cualquier actor de Hollywood, y que no solamente sea como ellos, sino que termine haciendo lo que ellos hacen, sus perversiones, y que promuevan toda esa basura que ellos suelen hacer a través del medio artístico y a través de Hollywood, a través de sus películas y a través de todas esas basuras que suelen promover a través de los diferentes medios. Entonces, vivimos en un mundo que busca que nosotros seamos como ellos han perfilado o desean que cada individuo se conduzca. Y usted ve cómo el mundo sale corriendo tras eso, cómo la gente se disfraza. Y nosotros, los que somos cristianos, muchas veces somos atraídos y queremos seguir tras las corrientes de este mundo. Entonces, si usted cree que nuestro mundo no es de la manera en que nosotros lo estamos describiendo a través de esta enseñanza, fíjese en los anuncios que salen en la televisión. Métase a la internet. Entre a la radio. Penetre más allá y busque y escuche cómo los medios tratan de diluir los principios fundamentales de Dios para esta sociedad. Y escuchaba a la gente decir, en otra época a lo mejor no éramos tan entregados al cristianismo, pero se promovían los buenos valores. Hay que ver a lo que usted le llama bueno, porque la Biblia dice que llegará un tiempo que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es muy probable, sin lugar a duda, que muchos de los que proliferan y muchos de los que promueven y muchos de los que acatan las mentiras y los engaños del mundo, de igual manera perecerán y morirán. Pero usted, que se dice ser cristiano y que es muy probable que lo sea, porque las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias a las diferentes iglesias a las que le escribió, los amonestaba. Y es muy probable que este sermón sea de amonestación para usted, que todavía sigue en el mundo y sigue dando un paso a medias en el cristianismo. Entonces observe cómo se droga la gente frente a usted. Observe cómo la gente recae en los diferentes vicios, que muchos de ellos son promovidos a través de las películas, de las series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál será la actitud que nosotros vamos a asumir frente al mundo en que estamos viviendo? ¿Seguiremos tras su corriente? ¿O vamos a seguir tras las pautas que Cristo nos enseñó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será la actitud que se corresponde a nosotros como cristianos frente a las diferentes cosas que el mundo suele promover hoy en día? El mundo quiere que nos sintamos desgraciados porque somos diferentes. Pero nosotros no vamos a asumir eso. Al contrario, nosotros somos mujeres y hombres dichosos, bienaventurados, porque Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para que lo promovamos a Él. Anunciemos el evangelio de su reino.
Ni siquiera a nosotros mismos, como muchos que hoy en día suelen hacer. Ellos buscan promoverse a sí mismos. Se promueven a través de sus fotografías. Se promueven a través de un sinnúmero de medios. Y no vemos a Cristo ser promovido ni enseñado a través de sus predicaciones. Entonces, dejemos de buscar compañía y dejemos de buscar al mundo como nuestro aliado. Dios es nuestro aliado. Dios es nuestro amigo. Él es el único que nos ama. Y hay algo importante, hay una cita que él señala y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. Y vemos a la gente buscando paz en el mundo, incluyendo cristianos. ¿Qué le pasa, hermano? Cada día el hombre que se dice ser cristiano se desvía. Y cuando usted va al fondo y usted busca cuál ha sido la razón por la que tal individuo se desvió, obviamente es muy probable que sin duda alguna no haya nacido de nuevo, pero usted ve que él va y se asoma a las mentiras y los engaños del mundo. Y finalmente se constituye en un mundano más. Entonces, si el mundo nos ve con malos ojos porque somos diferentes, nuestra actitud entonces debe ser ¿cuál? ¿Y a mí qué me importa? Pero si usted está buscando ser aplaudido por la gente al momento de asumir una vida cristiana, no lo espere. No espere vivir una vida conforme a los estándares de Dios y que luego el mundo lo empiece a aplaudir a usted, porque el mundo no lo va a hacer. Al contrario, le sacará la lengua y se burlará de usted. Ahora, ¿está usted dispuesto a pagar el precio de la persecución y la burla del mundo por asumir una vida diferente y distinta a la que el mundo vive? ¿Está usted dispuesto a vivir eso? Entonces la gente se siente alarmada porque los cristianos no participan en las cosas que ellos suelen hacer. Pues no me interesa. Cristo es suficiente para mí y en Él está mi eterno gozo y mi mayor satisfacción. Y si el mundo me va a perseguir porque yo no sigo tras sus corrientes y no sigo el ritmo de vida que ellos están viviendo, que me critiquen y que se esfuercen a burlar de mí a partir de ahora, pero no me prestaré a sus mentiras y sus engaños. No lo vamos a hacer, hermano, bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos bajo ninguna presión. No nos prestaremos. Entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 4, esperan que corramos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión. Entonces, la palabra desenfreno literalmente significa un derramamiento afuera, rebosamiento. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Entendamos, hermanos, que estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo difícil, y Dios nos llamará a cuentas a cada uno de nosotros por lo que nosotros estemos haciendo. Pero yo quiero también señalar algo importante. Como dije en un principio, es muy probable que el mundano que justo en este momento está escuchando este mensaje sea el primero en sacar la lengua y catalogar a esto como un anuncio más en los diferentes medios de comunicación. Pero usted, que es cristiano, asuma en serio lo que Dios le está diciendo y deje de seguir jugando a la iglesia. Entonces, en la próxima entrega estaremos compartiendo con ustedes un principio muy importante, en lo cual Dios también nos hace ver por medio de la palabra cuál es la actitud de 3 varones y cómo asumieron ellos la vida de fe frente a las ofertas del mundo. Y es el ejemplo de Daniel y sus amigos. Por hoy será hasta la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por escucharnos. Bendiciones.
Este programa fue producido por el Ministerio de Comunicaciones Sendas de Gracia y la contribución de los que nos hacen llegar su aporte a Ministerios Internacional Sendas de Gracia. Si tiene alguna petición de oración, escríbanos a cornisanchez@gmail.com o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Esperamos que este y otros programas hayan sido de bendición a su vida. Será hasta otra entrega. Dios les bendiga.